Nos acompaña, como siempre, el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, que es el presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. También nos acompaña el licenciado Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos. También nos acompaña el contador público Pedro Aguilar Domínguez, presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales. Pedro, gracias. El maestro Orlando Corona Lara, presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social. Y por último, me presento yo, Gerardo González Ayala, director general del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. A continuación, me permito ceder la palabra al ingeniero José Domingo Figueroa Palacios para que nos apoye con su mensaje de bienvenida y la lectura del resumen del boletín de prensa. Adelante, José Domingo. Gracias, Gerardo. Buenos días a todos a nuestra primera conferencia del año 2024. Antes que nada, feliz año, nuestros mejores deseos para este 2024. Sobre todo, mucha salud, mucho éxito a todos ustedes. Antes de iniciar la lectura del boletín, quiero agradecer y darle la bienvenida al licenciado Víctor Manuel Herrera, quien presidirá el Comité Nacional de Estudios Económicos para el 2024. Víctor, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Y también al contador Pedro Aguilar Domínguez, presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales para este año 2024. Pedro, bienvenido. Gracias. Gracias. Para este 2024 que nos acompañes en las conferencias de prensa. Bueno, y Orlando, buenos días. Ya viejo conocido aquí de varias conferencias. Gracias. Bien, me voy a permitir leer los mensajes principales de nuestro boletín de prensa del 16 de enero del 2024. Los mensajes principales son los siguientes. Luego de que 2023 resultara mucho mejor a lo esperado, la actividad económica nacional, sobre todo en la inversión, junto con una inflación descendiente de forma continua, 2024 inicia con una perspectiva de crecimiento económico favorable. Las expectativas prevalecientes confían que en 2024 se lograrán mantener un ritmo positivo en la producción, a la vez que la inflación se mantenga bajo control, buscando lograr el aterrizaje suave que desean alcanzar los bancos centrales. El INMEF resalta el aumento en la inversión tanto pública como privada, particularmente en construcción, a tasas superiores al 20%. Si bien el sector manufacturero muestra una desaceleración que se refleja en un menor aumento de las exportaciones de aproximadamente 3% para 2023, contra uno de doble dígito en los 2 años anteriores, el consumo interno y la dinámica de inversión local probablemente seguirán impulsando la economía nacional, aun cuando la evolución de la economía de Estados Unidos se modere. Se destaca una continua expansión del sector de los servicios, particularmente el turismo y consumo en restaurantes. La expansión del crédito bancario ha contribuido a la expansión de la economía. A noviembre de 2023, la cartera total de la banca creció 10% en los 12 meses anteriores. Fue notable el crecimiento del crédito al consumo, en donde los saldos de tarjeta de crédito crecieron 21% en el mismo periodo. Se han logrado avances en abatir la inflación al lograr reducirla a 4.66% en 2023. Pero la inflación subyacente se mantiene por arriba de las expectativas. Se anticipa una eventual reducción de las tasas de interés de referencia, aunque posiblemente a un ritmo más lento del originalmente pensado. Lo mismo puede decirse de la tasa de referencia en Estados Unidos, donde el mercado ha anticipado un mayor número de reducciones contra los mensajes que ha enviado la Reserva Federal. Esto es relevante dadas las altas tasas de interés accesibles para el sector privado mexicano, donde las grandes empresas se fondean a tasas del 13%, mientras las más pequeñas lo hacen a tasas superiores al 20%.
Para lograr un crecimiento sostenido del sector empresarial, sería positivo tener un menor costo de financiamiento. El sector agropecuario tuvo un año difícil en 2023. La sequía pronunciada ha reducido el tamaño de las cosechas. Versiones periodísticas reportan reducciones de 40% para el maíz y 16% para el azúcar. Será complicado financiar las siguientes cosechas con este desempeño y una continuación de la sequía en 2024. Es muy probable que suba la cartera vencida del sector y aumenten las importaciones de alimentos. En cuanto a la propuesta de reforma del sistema de pensiones, esto representa un retroceso de 25 años y pone en riesgo los logros alcanzados. Al final del boletín vamos a hacerle la palabra al contador Orlando Corona para que nos platique un mensaje relativo al sistema de pensiones. Perspectivas. 2024 será un año de elecciones en buena parte del planeta. También México y Estados Unidos tendrán sus elecciones presidenciales. La carrera política en Estados Unidos podría generar alguna volatilidad en nuestro tipo de cambio si los candidatos estadounidenses utilizan la relación con nuestro país para promover sus campañas. En los siguientes meses se irán procesando los conflictos comerciales y paneles de controversia acerca del maíz amarillo, energéticos y laborales. La volatilidad en las variables del mercado se podría mitigar con resoluciones favorables a estas disputas en un año político. Continúa la sombra de conflictos geopolíticos, particularmente en Medio Oriente. Hemos visto una complicación en el comercio internacional por los ataques de los rebeldes hutíes a los barcos cargueros en el Mar Rojo, que pudieran encarecer de manera importante el transporte de mercancías, incluidas las que salen y llegan a México. La sequía en Panamá ha entorpecido el funcionamiento eficiente de su canal, forzando a los buques a tomar rutas más largas y por ende de mayor costo de operación. Estos acontecimientos pudieran aumentar presiones inflacionarias en las mercancías que prolonguen una reducción constante de las tasas de interés. Nuestra encuesta refleja el anuncio del gobierno de llegar a un déficit fiscal de 5% en 2024 y muestra una mejoría marginal para el 2025 a 3.7%. Refleja también una reducción de la tasa de interés de la política monetaria a 9.5% para el final del año. Se mantiene la expectativa de generación de 600,000 nuevos empleos afiliados en el IMSS contra los 651,000 empleos afiliados observados durante 2023. Se espera que el tipo de cambio termine 2024 en 18.50 pesos por dólar, después de haber concluido 2023 en 16.92 pesos por dólar. Nuestra encuesta estima un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2.4% para 2024 y una tasa de inflación de 4% también para 2024. Los problemas operativos de Pemex continuarán durante 2024. Las pérdidas en la división de transformación eliminan la rentabilidad lograda en la extracción. A su vez, Pemex se enfrenta a una cantidad importante de vencimientos a corto plazo que no logra refinanciar y que requiere del apoyo del gobierno federal. Existe el reto para este último de evitar un contagio durante este año que pudiera encarecer su costo financiero. Hasta aquí las perspectivas y le cedo la palabra al contador Orlando Corona para que nos vea la parte relativa a la propuesta de reformas al sistema de pensiones. Por favor, Orlando. Gracias, con todo gusto. La propuesta de reformas al sistema de pensiones, anunciada por el gobierno federal para lograr una pensión al 100% del salario, implica regresar a un sistema de beneficio definido, lo que representa un retroceso de 25 años y pone en riesgo los logros alcanzados.
El sistema de beneficio definido, administrado por el gobierno federal hasta mediados de los 90, se caracterizaba por un creciente déficit actuarial que, de acuerdo con el estudio de la OCDE, llegó a representar hasta el 128% del Producto Interno Bruto, incluyendo a trabajadores del IMSS, el conocido régimen de jubilaciones y pensiones, y empresas del gobierno como Comisión Federal de Electricidad, Pemex, entre otras. Tan solo tratándose de los sistemas de pensiones del IMSS e ISSSTE, el déficit actuarial representaba el 107% del Producto Interno Bruto, y aun cuando estaban lejos de brindar una pensión al 100% del salario, se requería incrementar cuotas del 8.8% en promedio al 23.3% en el caso de las aportaciones al sistema de pensiones del IMSS, lo que resultaba inviable financieramente, más aún si se pretenden pensiones al 100% del salario. Hay que recordar que como resultado de la reforma del sistema de pensiones del 2020, que fue impulsada por el propio gobierno federal, se logró incrementar la cobertura y suficiencia de las pensiones. De acuerdo con la CONSAR, con la reforma 2020, se podrán alcanzar tasas de reemplazo alrededor del 70%, cercana a los estándares internacionales. Todo ello sin incrementar las aportaciones del gobierno federal. Si bien se han tenido logros notables, se requieren mejoras importantes, pero estas deben realizarse con los estudios técnicos adecuados, los consensos necesarios, pero sobre todo sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera. Este es el mensaje. Gracias, Orlando. Y con esto terminamos la lectura del boletín. Si gustan, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, Gerardo. Claro, muchas gracias. En primer lugar, tenemos una pregunta que nos envía James Young de Argus Media y la voy a leer textualmente. ¿Cuál es la perspectiva sobre la demanda de energía industrial en los próximos meses? Y si se ve algún factor que afecte los precios de la energía para la industria. Yo no tengo el conocimiento, si tú tienes algún conocimiento. Datos puntuales de precios no en este momento, pero sí tenemos el riesgo de que los problemas en Medio Oriente se sigan expandiendo, como lo que sucedió esta mañana con el bombardeo de Irán a Irak, que desestabiliza la región y entonces suben los precios del petróleo, ¿no? Al subir los precios del petróleo allá, pues también nos impacta en los precios de la energía local y es un tema que puede tener mucha variabilidad en los precios y será un factor que vamos a tener que estar viendo durante todo este año, ¿no? Hasta que no se resuelva ese conflicto. Muchas gracias. En segundo lugar tenemos a Dainzú Patiño de Expansión. Adelante, Dainzú. Hola, buenos días. A mí me gustaría preguntar, ¿qué impacto tendrá si se revierte la reforma de pensiones? Justamente esta es la de 1997. ¿Y qué tendría que hacer el gobierno para hacer más aportaciones al ahorro para el retiro? Y un poquito aprovechando, también el SAT anunció el lunes que 2023 fue uno de sus mejores años para la recaudación tributaria del sexenio. Entonces, ¿ustedes qué considerarían, qué factores hay detrás de este éxito en la recaudación 2022-2023? Si pudieran ayudarnos con algunos factores detrás de esta recaudación que anunció el SAT el lunes. Y y bueno, ya nada más saber un tanto que, o podrían ahondar un poquito más acerca de lo que vamos a ver en el marco del TEMEC, o sea, va a estar lo del maíz amarillo, energéticos y laborales. ¿Qué perspectivas o qué podríamos esperar acá en el IMEF, dado pues que se van a solucionar se les tiene que dar solución a estos temas y pues está justamente el año político como lo mencionan, más como si hacia comercialmente o en materia de inflación también, cómo nos afectaría a nosotros esta situación? Gracias.
Gracias, Daiso. Yo creo que la primera pregunta, Orlando, sí. Claro, pues miren, el tema principal es luego que si se incrementa esa tasa de reemplazo al 100% del salario, pues va a requerir necesariamente recursos, ya sea de los patrones, ya sea del propio trabajador, ya sea del gobierno federal. En el caso del gobierno federal, recordemos que platicamos precisamente en una conferencia de prensa previa, en donde los recursos destinados del gobierno federal para las pensiones se han incrementado de manera muy importante en los últimos años. Hablamos de un monto ahí como de 2 billones de pesos, y eso pues podemos decir es mucho o es poco. Tendríamos que compararlo, y en este caso lo más adecuado es compararlo contra el gasto social, que es principalmente educación y salud. En ese sentido, nuestro gasto del gobierno federal al estado de pensiones representa el 96% del gasto social, una cantidad muy importante. El incrementar recursos implicaría reducir recursos destinados a educación y a salud. El tema de salud es un tema muy sensible para los pensionados, porque es donde más gastan, ¿verdad? Entonces, eso afectaría, desde luego, eso tendría esas afectaciones. ¿Cómo se podría mejorar de alguna forma la pensión con la aportación del gobierno federal? De una forma también muy sencilla. Con la reforma de 2020, se estableció un mecanismo en el cual la cuota social del gobierno federal se destina exclusivamente a trabajadores que reciben hasta 4 UMAS, ¿sí? Esa cuota social, por el efecto del incremento del salario mínimo general, se está prácticamente desapareciendo, consecuentemente con un ahorro para el gobierno federal. Si ese recurso de ahorro se destinara, por ejemplo, a promover aportaciones voluntarias, es decir, que por cada peso que el trabajador aporta a su cuenta individual de manera voluntaria, el gobierno hiciera esa misma aportación, el beneficio sería muy importante para el tema de las pensiones. Entonces, hay formas, desde luego, de destinar recursos de manera eficiente para mejorar las pensiones. Gracias, Orlando. En cuanto a la segunda pregunta, Pedro, por favor. Sí, muchas gracias por la pregunta. Y aquí, efectivamente, lo que está informando el SAT el lunes pasado es 12.3% de incremento en la recaudación año contra año de manera real. Y la pieza fundamental de donde está generándose esto, dado que no existió una reforma fiscal para el ejercicio de 2023 que nos hubiera podido dar la oportunidad de incrementar esta recaudación, deriva básicamente del Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación que tiene implementado el SAT, que incorpora elementos esenciales como una mayor auditoría a grandes contribuyentes, también el tema de utilizar de una mejor manera todos estos medios digitales que ya hoy en día existen y que el SAT ha sabido utilizar de manera muy rápida, muy expedita a lo largo de los últimos años, donde te mandan invitaciones, donde existe toda esta parte de sistemas que ellos pueden evitar tener este desgaste de ir con los contribuyentes a tocar la puerta uno por uno y hacerlo de manera masiva, o de ir simplemente a hacer preguntas para que los contribuyentes reaccionen y en muchos de esos casos puedan estar haciendo pagos o recálculos de los impuestos que fueron pagando durante los últimos meses, incluso por la cercanía de los tiempos que tienen los sistemas del SAT ya actualmente. Y con todos estos elementos, o con estos 2 elementos esenciales, es con lo que el SAT está diciendo, oigan, ya está dando resultados, y con base en estos, tanto el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación como los sistemas que actualmente ya aplica para todos los contribuyentes en su base general, pues con esos 2 elementos se está generando este incremento que nos dio a conocer el lunes. Gracias. Y en cuanto a la tercera pregunta respecto a los paneles de controversia del TEMEC, por favor, Víctor. Sí, quizás el primero que vamos a tener, que se va a discutir y dirimir, es el del veto a la importación del maíz amarillo. Se espera que se tenga una resolución para marzo, ya en un par de meses, ya por los tiempos que tiene el mecanismo de los paneles. En nuestra opinión, no hay manera de que México pueda ganar esa disputa comercial, y si se perdiera por parte de nuestro país, entonces tanto Estados Unidos como Canadá tendrían la posibilidad de aumentar los aranceles de las exportaciones mexicanas para cubrir el daño de lo que implicaría un cierre de la importación
del maíz amarillo a México, que hoy por hoy son aproximadamente 6,000 millones de dólares al año, tan solo de un tipo de maíz, ¿no? Entonces, puede ser bastante oneroso si se pierde. Todavía hay posibilidad de que se llegue a un acuerdo, básicamente no cerrar las puertas a la importación del maíz amarillo, y una vez que se llegue a la determinación por parte del panel de controversia, también se puede frenar todo el proceso y evitar cualquier tipo de sanción comercial, ¿no? Hay otra serie de disputas del rubro laboral en donde se han estado resolviendo poco a poco. Unas podrán ser más complicadas que otras en los siguientes meses, pero se tienen ya probados algunos mecanismos que pueden irse resolviendo, y quizás la siguiente más importante son los del tema energético, ¿no? Sobre todo las energías limpias. El Fondo de Pensiones de Canadá, de Quebec, nos había demandado como país ante el Tratado del Pacífico, y por acuerdo tanto del demandado como el demandado siendo México, se suspendió ese proceso en lo que se llegaba a una negociación mutuamente aceptable. Entonces, vamos a estar plagados de este tipo de situaciones durante 2024. Se puede complicar por el tema político, porque no solamente se tienen elecciones en México, también en Estados Unidos. Y la verdad es que en la medida en que podamos resolver estos temas antes de que se llegue a una resolución por parte de los paneles de controversia, va a ser mejor para nuestro país, ¿no? Yo quisiera más agregar un puntito más, porque estaba oyendo de los logros que se tuvieron en recaudación y la demanda que se tiene por los temas de pensión, y solamente apuntar que, por ejemplo, en el caso de Pemex y de CFE, en sus estados financieros tienen obligaciones de pensiones por cubrir, en el caso de Pemex de 77,000 millones de dólares y de CFE de 38,000 millones de dólares. No es en un año, es a lo largo de muchos años, pero esto les da la magnitud del peso que tiene un tipo de reforma de pensiones que pudiera aumentar ese costo para todo el país, y la presión que pondría en la recaudación de impuestos para poderle hacer frente, ¿no? Entonces, sí son temas que en un año de desaceleración económica pueden deteriorarse rápido. Gracias, Deishu. Muchas gracias. Les cedo la palabra. Gracias, saludos a todos. Gracias, Danzu. Les cedo la palabra a Emiliano González de Infocel Financiero. Hola, buenos días a todos. Yo tengo un par de preguntas. ¿Consideran que este entorno económico favorable que mencionaron, de un consumo muy, muy sólido, pudiera hacer que los recortes de tasas de Banco de México sean más graduales de lo previsto? Y si ven algún riesgo de que los mercados estén sobreestimando esta parte de los recortes, porque pues el consenso espera que baje hasta 200 puntos base la tasa este año, pero por como se ve hoy el panorama económico, pudiera no haber espacio para tantos recortes como está viendo el mercado. Gracias, Emiliano. A ver, nosotros lo que consideramos en cuanto al entorno económico es que el consumo va a seguir con dinamismo este primer trimestre del año. Adicionalmente van a seguir las inversiones en los principales proyectos del gobierno federal, al menos hasta el primer semestre de este año, adicionalmente de las inversiones que se prevén por relocalización de empresas. Todo esto va a generar un entorno favorable para que siga el dinamismo económico en nuestro país. En contraparte, estamos esperando un freno en el Producto Interno Bruto en Estados Unidos. Esto es, en el 2023 se creció en el orden del 2.2%, y para el 2024
2024 estamos esperando que Estados Unidos ande alrededor del 1.2. En todo este contexto, nosotros estamos esperando un Producto Interno Bruto de 2.4 para el 2024. Y en cuanto a la parte de tu pregunta de la política monetaria, pues tenemos que recordar que aun cuando el año pasado se logró una reducción bastante importante de la inflación, esto es, tuvimos una reducción de la inflación en el 2023 de alrededor de 3.16%, pasando desde un 7.82 hasta un 4.66 en la inflación general, y en la subyacente tuvimos una reducción de 3.26 puntos, esto es, pasando desde un 8.35 hasta un 5.09. Esto es, se logró un avance importante, pero nosotros consideramos que cada punto marginal a reducir este año va a ser bastante más difícil. De hecho, nosotros estamos considerando que la inflación para el 2024 se va a reducir tan solo un 0.66%. Esto es de un 4.66 que cerramos el año a nuestra expectativa de un 4% para el 2024. Es por ello que sí consideramos que si las condiciones de inflación siguen a la baja, aunque sea gradualmente, estamos esperando que probablemente después del primer trimestre del año, la política monetaria del Banco de México puede empezar a reducir la tasa. Nosotros estamos estimando llegar a una tasa de política monetaria al final del año de alrededor de 9.5% para final del año. Pensando que esta reducción se va a dar a partir de finales del primer trimestre, probablemente principios del segundo trimestre, si todo pinta con que la inflación puede seguir reduciéndose de forma gradual. Obviamente hay riesgos, y como ya mencionó Víctor, uno de los principales riesgos hoy en día son los riesgos geopolíticos que estamos viendo en el escenario. También si hubiese un debilitamiento del precio o presiones en los energéticos, como también ya bien comentó Víctor, o también en los precios de los productos agropecuarios, sobre todo tomando en cuenta el cambio climático que tenemos presente. Víctor, no sé si quieres agregar algo al respecto. Sí, efectivamente, esos son los riesgos más amenazantes que tenemos para este año. Yo creo que en este país no le hemos dado la importancia al cambio climático, pero ves los mapas de sequía del país y casi todo está en rojo, y ver cómo se han mermado las cosechas. Para estar en el sector agropecuario es un tema muy complicado, porque si no cumples hoy con la venta de los granos, ¿cómo vas a financiar la siguiente cosecha, no? Entonces, si las cosechas son menores y cada vez más difíciles de financiar, obviamente el precio de los productos suben. Tenemos la ventaja que tenemos un mercado abierto y nos permite la importación, pero esta situación está generalizada en todo el planeta y ya hay países que están dejando de exportar granos. Entonces, sí es posible que nos suba el costo de los alimentos aún más en 2024, al igual que los temas energéticos por los conflictos que estamos viendo. Y en este sentido estaríamos hablando más bien presiones en la inflación no subyacente, que era la que había contribuido de mejor forma a combatir la reducción de la inflación. Ahora, la ventaja es que la inflación se ha estado reduciendo, ¿no? Y si ves, y en Estados Unidos también, y empieza a haber un diferencial de tasas entre Estados Unidos y México que pudiera permitir cierta recalibración del diferencial de esas tasas, ¿no? Ya ahorita estamos sobre 700 puntos. Pero no hay que confundir ajustes marginales a la tasa de interés sobre una baja de tasas de interés sostenida que refleje una caída de la inflación a los objetivos que tiene el Banco Central. Gracias, Víctor. Gracias, Emiliano. Gracias. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Nadia Luna de la Política Online. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí.
Perfecto, muchas gracias. Tengo tres preguntas. La primera, me gustaría insistir sobre el tema de pensiones. Solo una precisión. Mencionaban que con la reforma de 2020 se ha podido avanzar en esa tasa impositiva cerca del 70% y que está cerca de los parámetros internacionales. ¿Cuáles serían esos parámetros? Y si, por ejemplo, con esta propuesta que hacían de incentivar el ahorro de $1 y $1, se podría justamente avanzar. ¿Qué tanto se podría avanzar con eso? Mi segunda pregunta tiene que ver con fuga de capitales, que fue ayer un tema que publicó Reforma y que después debatió el presidente. Quisiera saber ustedes qué datos tienen de esto y qué lecturas tienen. Me llama la atención que se hable de fuga de capitales cuando por otro lado también está el peso muy fuerte, la inversión ha crecido, o sea, ¿cómo se puede explicar este tema? Y ya mi tercera pregunta, solo precisar sobre la inflación, sobre los objetivos de inflación, si consideran que Banco de México podrá lograr el objetivo en 2025. Veo en el consenso la mayoría no lo considera y me gustaría preguntar por qué consideran que no se han logrado anclar esas expectativas. Muchas gracias. Si me puedes subir el volumen, se bajó mucho. Subir, por favor. Gracias, Nadia. Bueno, la primera pregunta, Orlando, por favor. Sí, con todo gusto. Bueno, la OCDE maneja una tabla en la cual muestra las tasas de reemplazo de los principales países. La tasa de reemplazo, luego, es el porcentaje que representa la pensión con respecto al último salario, ¿no? Ese es los estándares internacionales hablan de un 75%, un 80% del salario. Por eso decimos que nos acercamos mucho a los estándares. Estamos ya prácticamente en los estándares. En el año de 2016-2017, la OCDE hizo un estudio sobre el sistema de pensiones en México y recomendaba que se incrementara el 8% de las pensiones, las aportaciones, para llegar a un estándar del 15% de la aportación al sistema de pensiones. Eso es precisamente lo que se hizo en el 2020. Va a ir año con año incrementarse 1% a la aportación, hasta que en el año 2030 lleguemos más o menos a un 15% de aportación. Entonces estamos muy cerca. Desde luego, esto no es un estándar, ¿verdad? Porque para la pensión se requiere, desde luego, que haya aportaciones, se requiere, desde luego, también que el trabajador tenga una vida laboral pues, suficiente para cumplir las semanas de cotización. Y el gran problema que tenemos en México es el tema de la informalidad, ¿sí? O sea, tenemos 50 millones de cuentas en las AFORES, y hay 22 millones de trabajadores afiliados al IMSS. Eso implica que hay un movimiento muy constante entre trabajadores afiliados y que se van a la economía informal, ¿no? Entonces, por más que pongamos una tasa de reemplazo del 70, del 100% inclusive, si no hay aportaciones, desde luego el trabajador no va a poder llegar a una pensión adecuada. Entonces, en ese sentido, aun cuando en el estándar llegamos muy cerca digamos que los estándares internacionales, pues finalmente un aspecto muy importante que será necesario atender es la informalidad, para que puedan crecer las aportaciones y mayor número de personas puedan llegar a ese estándar internacional que marca la OCDE, ¿no? El otro tema son las aportaciones voluntarias. Desde luego, hay muchos elementos que llegan a incrementar los recursos destinados a las pensiones. El tema de las aportaciones voluntarias es un tema fundamental. En la reforma del 97 se incrementó en un poco monto la aportación de los trabajadores. En el 2020, como ustedes saben, no hubo incremento de aportaciones de trabajadores. Se quedaron en su aportación de 1.125, que es lo que aportan los trabajadores. No hubo incremento. Aquí el tema es que el trabajador pudiera también aportar voluntariamente. ¿Por qué no lo hace? Bueno, pues a lo mejor falta de difusión, ¿verdad? Falta de acuerdos, falta ahí de apoyo en ese sentido. Y hay varios mecanismos que se pueden lograr. Se requiere también una reforma legal porque hay cierto nivel en donde mi aportación voluntaria no me abona, no me incrementa mi pensión. Que al final termino entregando los recursos a una AFORE para obtener una pensión. Entonces se requiere también una reforma para que esa aportación voluntaria tenga un efecto real y positivo en la pensión de los trabajadores. Y aunado a ello, decíamos que también pudiera haber un incentivo. ¿Cuál es el incentivo? Pues que el propio trabajador haga una aportación y el gobierno federal aporte una cantidad similar. El patrón también pudiera, sin ser una obligación legal,
pero también puede incentivar esta aportación voluntaria, ¿verdad? Entonces, ¿hay mecanismos para ello? Claro que los hay, y el efecto que esto genera, desde luego, es una mejoría sustancial en la pensión de los trabajadores. Entonces, vale la pena replantear este tipo de propuestas para mejorar las pensiones. Gracias, Orlando. Yo quisiera agregar en cuanto a los trabajadores en la informalidad, que como bien dijo Orlando, es donde se debe trabajar para que haya una mayor número de trabajadores aportando y por lo tanto tengan una pensión al final de su vida laboral. En el instituto hemos recalcado a través de todo el 2023 que una de nuestras grandes preocupaciones es la desigualdad y también sabemos que, como bien dijo Pedro, aproximadamente el 60% de los trabajadores están en la informalidad, esto es alrededor de 30 millones de trabajadores. Y esto significa que son 30 millones de trabajadores que no están cotizando y por lo tanto a largo plazo serán trabajadores que estarán en la pobreza porque no tendrán ningún beneficio social al retirarse. Entonces es también una de las grandes preocupaciones de nuestro instituto. En cuanto a la pregunta que comentabas, Nadia, sobre fugas de capitales, no tenemos el dato, pero lo que yo podría comentar es que recordemos que este año 2024 es un año con el mayor número de elecciones a nivel internacional. Y obviamente hay dos muy importantes para nosotros, la de Estados Unidos y la de México. Y obviamente que cuando esto sucede, generalmente pues existe un cierto tipo de incertidumbre de qué va a suceder. Entonces yo creo que parte de esto puede ser por la incertidumbre tanto de las elecciones en Estados Unidos, que también como vimos el día de ayer, por parte del Partido Republicano, está Trump encabezando las encuestas y en ese sentido, pues también a nivel mundial se genera cierta incertidumbre al respecto. Y en cuanto a la tercera pregunta de inflación, no sé, Víctor, si quieres comentar algo. Sí, tenemos todavía pendiente ganar la lucha contra la inflación. Se han tenido avances, pero todavía estamos en el proceso, como estábamos mencionando, tenemos todavía riesgos que pudieran prolongar esta lucha contra la inflación, pero yo creo que va por buen camino y después del brinco tan grande que dio el índice por distintos motivos en los últimos años, va a ser un proceso muy gradual, pero vamos bien, ¿no? Yo creo que pudiera demorarse un poco más, pero a la larga los bancos centrales mantienen su objetivo en México de alcanzar el 3% y no estamos tan lejos. Falta ese último por ciento, es el más complicado para lograr. Y en Estados Unidos tienen todavía el compromiso de llegar a 2%. Entonces, puede tomar un poco de más tiempo, pero vamos bien. Y yo aquí agregaría la importancia de la lucha de inflación, como bien se dice en el boletín, porque es un costo bastante fuerte en el financiamiento para las empresas. Y eso la desincentiva para nuevas inversiones. Entonces, yo creo que el tener el compromiso, la lucha con la inflación beneficia a tener un país con mayor competitividad en términos económicos. Creo que son las tres preguntas, sí. ¿Verdad, Nadia? Por ejemplo, consulté las tarifas, las tasas de reemplazo de algunos países de la OCDE para poner alguna referencia, que siempre nos gusta tener referencia con otros países. Por ejemplo, el caso de Francia, el caso de Dinamarca, tienen 75% de tasas de reemplazo en promedio. Entonces, estamos luego cerca de esos estándares y reitero, ¿por qué el trabajador no llega a esos niveles? Porque no cotiza lo suficiente, ¿no? Por el tema de la economía informal. Porque si tuviera una vida laboral formal totalmente, llegaría sin lugar a dudas a ese tipo de estándares. Gracias, Orlando. Muchas gracias. Alejandro Moscosa, del Financiero, envía la siguiente pregunta. ¿Cómo visualiza el IMEF este año para la actividad económica en el que se cruzan las elecciones?
¿A qué se debe que la expectativa de crecimiento prevista de 2.4% sea de alguna forma un dato sólido por encima del promedio histórico del 2.1%? Bien, Alejandro, gracias por la pregunta. En cuanto a tu pregunta de cómo visualizamos el 2024 y que el 2.4 sea un dato sólido respecto al promedio histórico, que pues más o menos podemos estar hablando del 2%. Como comentábamos hace un momento, nosotros consideramos que el consumo todavía va a seguir con buen dinamismo para, cuando menos, para el primer trimestre de este 2024, y aunado a ello las inversiones en relocalización de empresas y en las principales obras del gobierno federal, que consideramos van a seguir teniendo una inversión importante cuando menos hasta el primer semestre de este 2024. Eso es lo que nosotros consideramos que son los motores que van a permitir un mayor, que el crecimiento siga dinámico cuando menos el primer semestre del 2024, para llegar a este 2.4 que estamos considerando y que es superior al promedio que de manera natural se piensa que tiene nuestro país, que es un crecimiento del 2%. Y ahí también recalcar las grandes oportunidades que tiene el país para crecer por arriba incluso de este 2.4, y que tiene que ver con la relocalización de las empresas, que es una oportunidad única que tenemos en este momento, que nos permitiría llegar o alcanzar crecimientos, si aprovechamos esta oportunidad, llegar a crecimientos bastante más altos, probablemente de entre 4 y 5%, pero hay tarea por hacer. Y esta tarea por hacer es ser competitivos en términos de la infraestructura que se requiere. Como todos sabemos, se requiere infraestructura principalmente en energía eléctrica y limpia, en redes de transmisión, en carreteras, que no hemos invertido prácticamente nada en este sexenio en ampliar la red carretera, y obviamente en puertos, entre otros. Y en la parte de gobernanza, obviamente, trabajar en lo que es Estado de Derecho y seguridad, que cada vez está en condiciones más desfavorables. Estos son los grandes retos que tenemos que aprovechar para que esta gran oportunidad de la relocalización se consolide y la podamos aprovechar, y de esta forma crecer por arriba de ese histórico que todos tenemos en la mente, que es del 2%. No sé, Víctor, si quieres agregar algo más. Solamente, José Domingo, que la banca ha apoyado mucho ese crecimiento en el consumo. El crédito el año pasado creció a doble dígito, a 10%, y que estamos comentando que los saldos de tarjeta de crédito crecieron 21%. Es un porcentaje bastante importante que ayuda a fortalecer la capacidad de consumo de la gente, ¿no? Entonces, estamos en una situación donde fue bastante favorable el entorno, la banca contribuyó con financiamiento, y eso nos permite amortiguar la desaceleración que está surgiendo en los Estados Unidos, que ya se ve en las exportaciones, que también venían creciendo a doble dígito, y este año, en 2023, quizás solamente crezcan 3%. Pero el consumo se mantiene fuerte precisamente porque hay inversión, porque hay crédito que ayude a invertir y a consumir en el caso de las personas. Gracias, Víctor. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Miguel, de impuestos, por favor. Buenos días. A mí me gustaría entonces ver si ese 2.4 ya está agregando la parte del nearshoring que está diciendo, y más o menos si estaría considerando una inversión extranjera directa similar a la que se tuvo este año, menor, o podría ser superior, ya que se hablan de que también hay más de 100,000 millones, compromisos de inversión de 100,000 millones de dólares en ese respecto. Y para la parte de las pensiones, ese de poner un peso, ya sea el gobierno o el sector privado, en caso de que quisieran hacerlo los patrones, ¿qué se tendría que hacer? Bueno, en el caso de que la aportación fuera del gobierno federal, se requiere una reforma legal. En el caso de los patrones, no es una reforma, que nosotros hemos propuesto analizar, que no se requiere ser una obligación, es simplemente para incentivar.
Y eso ya depende pues de la relación contractual que tengan patrones, trabajadores, de los acuerdos que tengan establecidos de manera individual. No se requiere ninguna reforma, simplemente pues incentivar a los patrones para que lleven a cabo esa aportación voluntaria. Ahora, en el tema de incentivar, recordemos que las aportaciones voluntarias pues tienen desde luego también, se podrían dar incentivos fiscales a los patrones que hagan ese tipo de aportaciones, ¿no? Hoy el tema de previsión social está acotado en su deducibilidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, puede haber esquemas en los cuales hay un incentivo para el propio patrón que promueve ese tipo de aportaciones voluntarias a sus trabajadores. Entonces, puede ser parte de todo un mismo paquete. Y gracias, Miguel. Y en cuanto a tu primera pregunta, nosotros lo que hemos observado, sobre todo el 2023, es sí se está concretando la inversión en nearshoring. Sin embargo, creemos que es una inversión incipiente en este momento. Sobre todo se ha dado en los parques industriales. La información que tenemos es que en cuanto a los parques industriales, sobre todo en el norte y frontera norte del país, estos ya se encuentran prácticamente a nivel de saturación. Entonces, es un hecho que la inversión y la demanda en la parte de parques se ha dado de manera importante. Ahora viene la segunda parte, que es la parte de la infraestructura, que es la parte más importante de la inversión. Y creemos que esto va a empezarse a dar de manera paulatina en este 2024, pero de manera todavía mayor para los siguientes años, 2025 y 2026. Es donde creemos que se pueden dar los mayores impactos en cuanto a la inversión en nearshoring. Respecto a tu pregunta concreta, sí estamos considerando en este 2.4 que aparte del dinamismo del consumo, que como ya comentamos, se está dando también la inversión en las principales obras del gobierno y en una parte importante también en la relocalización de las empresas. Esto es lo que nos está llevando al 2.4. Si estamos teniendo mayor dinamismo y también estamos considerando mayor inversión, ¿por qué no llegamos a los niveles del 2023 de 3.4? Bueno, es precisamente por el freno que estamos viendo en la economía de Estados Unidos de pasar de 2.4 a 1.2 aproximadamente, y que obviamente ese tiene un impacto en el sector exportador principalmente, y también en cuanto a las remesas va a haber un freno por el mismo sentido. ¿Sí? ¿De cuánto sería ese freno en las remesas? No tenemos el dato. Gracias, Miguel. Gracias. Gracias. Antonio Aguirre de Financiero TV, por favor. Sí, muchas gracias. Se manejó mucho el año pasado la cifra alegre del gobierno sobre los 5 millones de mexicanos que salieron de la pobreza. Sin embargo, yo en otras entrevistas y con otros expertos, hubo quien hasta puso en tela de juicio lo dicho por el INEGI, porque dicen que los programas sociales para los adultos mayores no están llegando a quien verdaderamente lo necesita, y que creció la pobreza extrema en nuestro país. Entonces esto, bueno, al final viene siendo raquítico o se contrapone a estas cifras alegres. ¿Qué diría el IMEF al respecto? ¿Se sostiene el hecho de que se considere que sí hay 5 millones de mexicanos que salieron de la pobreza o no? Yo te diría que no solamente es el INEGI, sino también el Coneval el que nos pueden dar esa confirmación de las cifras. No solamente son los programas sociales, ha habido un aumento importante en los ingresos de la población que ha ayudado a que avance la reducción en la pobreza extrema. No, es innegable que todavía somos un país pobre. Lo que pasa es de que si ves cómo miden ellos la pobreza, ya tenemos menos pobreza extrema que antes. Y estamos entrando a los que estaban en grado extremo ya están en una pobreza más moderada, ¿no? Eso nomás te explica el reto que tenemos adelante para que esto siga avanzando, ¿no? Y no se puede hacer solamente con aumentos salariales al salario mínimo o con transferencias del gobierno, porque la capacidad de hacerlos limitados, la manera de poder reducir en una forma constante la pobreza
es con inversión constante, ¿no? Y sobre todo del sector privado, ¿sí? Entonces, yo creo que sí tenemos elementos para pensar que se ha reducido el grado de pobreza extrema en los números que se han mencionado, sin quitar del dedo al renglón de que seguimos siendo un país con bastantes carencias todavía, ¿no? Y que estamos pasando de un cajón a otro, en donde todavía nos falta mucho para llegar a una prosperidad de esos sectores de la población que han estado sufriendo mucho en estos años. Es decir, que no podemos cantar victoria. No podemos cantar victoria. Seguimos siendo un país que es el PIB per cápita y somos ingreso medio, pero está muy concentrado en altos niveles de ingreso de la población. Entonces, tú ves, por ejemplo, en INEGI los deciles más bajos. Sí ha habido un avance muy importante, pero sigue siendo limitado para lo que deberíamos hacer como un país del tamaño de Y aquí yo quisiera agregar que en nuestro instituto, de lo que hemos analizado, sabemos que hay 4 conductores importantes para reducir la desigualdad y la pobreza. Los 4 conductores importantes, uno es Estado de Derecho. Obviamente se entiende el Estado de Derecho que nos ayuda a tener certidumbre para la inversión, pero también sabemos que a quienes peor les va si no hay un Estado de Derecho es a los menos favorecidos, por un lado. Segundo, obviamente la inversión genera empleo, ¿no? Y tercero, tener sistemas de salud al alcance de todos y de calidad. También sabemos que hay, bueno, ya cambiaron las cifras, pero alrededor del 28%, sabíamos que el 28% de los mexicanos no tenían acceso a los sistemas de salud. Sabemos que ya aumentó este porcentaje, y de ese 28%, el 25% perdía todo su patrimonio cuando tenía que atender algún asunto de salud de algún familiar, y eso también es un generador de desigualdad y pobreza. Y el cuarto es sistemas de educación al alcance de todos, también de calidad, pero hoy en día lo que se requiere es un sistema de salud enfocado a la nueva economía, esta economía de los intangibles, del capital intelectual, de la economía digital. Esos 4 conductores son muy importantes para la reducción de la desigualdad y la pobreza, y creo que nos estamos quedando cortos en esos 4 conductores. Perdón, me quedó una entrevista en el tintero, una pregunta en el tintero. De ganar Xóchitl Gálvez o de ganar Claudia Sheinbaum, ¿estas cifras que nos presentan para el 2024 se mantendrían? ¿No habría alguna variación? ¿No habría algún susto, alguna noticia que se presente dado que gane una o gane la otra o el otro? Bueno. Las cifras que estamos dando del entorno macroeconómico 2024, me concreto a 2.4 del PIB y 4% de inflación, nosotros consideramos que son cifras que se van a dar al final del 2024, considerando que las elecciones van a transitar en un marco terso, en el cual las elecciones se van a dar de manera transparente y que se van a reconocer los resultados, gane quien gane, ¿no? Sin embargo, la incertidumbre está de que si hubiera algún tema que generara incertidumbre, pues estas cifras podrían modificarse. Deseamos como instituto que todo se dé en bien de nuestro país y que todo el proceso electoral sea de manera transparente y que quien gane sea reconocido plenamente. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Belén Saldívar, del Economista, envía la siguiente pregunta. ¿La informalidad sería uno de los grandes retos en materia de pensiones? ¿Cómo se podría abordar este tema para garantizar el bienestar de la población que se encuentra en trabajos informales? Bueno, sí, como ya lo comentamos, o sea, un tema fundamental para mejorar las pensiones son las aportaciones, sin lugar a dudas. Ya se mejoró el porcentaje.
Sí, pero la vida, los tiempos de espera que requiere un trabajador de semanas de cotización previas para su pensión, que se reduce a 1000 semanas, esto implica desde luego la necesidad de estar aportando constantemente. En ese sentido, la informalidad, como ya lo mencionamos, es un tema que no permite esa aportación sostenida de los trabajadores a su esquema de pensiones, ¿no? En ese sentido, influye, sin lugar a dudas, en una merma de su pensión al final de su vida. Entonces, esa es la importancia de la informalidad en este caso. ¿Cómo se puede batir? Bueno, pues tengamos en cuenta que hay disposiciones o reformas recientes que han llegado a encarecer el costo laboral, sin lugar a dudas, ¿no? En ese sentido, consideramos que esas reformas, si bien son positivas para el país, sin lugar a dudas, muchas de las reformas van tendiendo a buscar un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal y familiar. Consideramos que este tipo de reformas deben de vincularse también a la productividad de las empresas. Deben ser también de manera gradual, no de golpe, porque esto estamos afectando seriamente el sector productivo. Y estos costos lo que generan es que incentivan la informalidad. Hoy cualquier patrón ya, pues aquí estoy pagando mucho en la formalidad, pues tienen un incentivo perverso para irse a la. Entonces es apoyar a empresas, apoyar al sector productivo, que los incrementos en costos necesarios en muchos casos sean de manera gradual, vinculados a una productividad. Que el propio crecimiento de las empresas sea suficiente para poder ir abatiendo los costos necesarios en muchos casos para el bienestar de los trabajadores. No sé si en el caso de informalidad quieran agregar algo más. Creo que era una pregunta, ¿verdad, Belén? Sí, No, Belén, creo que era la única pregunta, ¿verdad? sí, porque en la siguiente, bueno, era una que se componía en dos partes, que la segunda parte ya, ¿cómo se podría abordar este tema para garantizar el bienestar de la población que se encuentra en trabajos importantes? Sí, Muy bien. gracias. Pues no hay más preguntas anotadas. Agradecemos a todos el envío de las preguntas. Y les doy la palabra a nuestro presidente nacional para que nos dirija las palabras de cierre de esta conferencia mensual. Gracias, Gerardo. Bueno, agradecerle su presencia en esta primera conferencia del año de enero de 2024. Invitarlos para nuestra siguiente conferencia del mes de febrero. Y nuevamente, todavía se vale. Feliz año, que la pasen muy bien, que tengan un exitoso 2024. Gracias. Igualmente. Muchas gracias.